Seguimos estudiando el Evangelio según Mateo. Hoy vamos a terminar este texto, comenzamos el domingo pasado, hoy lo vamos a completar. Mateo capítulo 7, versículo 1 al 12. Como siempre les pedimos, lea conmigo y luego durante la predicación mantenga su Biblia abierta para ir viendo conmigo cada uno de sus pasajes. Como siempre anhelamos que usted vea que lo que estamos enseñando es lo que está allí en el texto, no son, como escuchamos en la escuela bíblica, nuestras ideas, nuestras opiniones, sino la palabra de Dios, lo que el texto nos está hablando a partir del estudio que hacemos de este pasaje. Así que vamos a leer allí Mateo capítulo 7, gracias, Dara, versículo 1 al 12. Lea conmigo, dice la palabra del Señor. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis los santos a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Oremos. Bendito Señor, te agradecemos por esta preciosa reunión que estamos disfrutando junto con toda la iglesia. Bendecí este tiempo, esta palabra, las verdades universales contenidas aquí junto con sus implicaciones prácticas. Danos entendimiento a través de tu Espíritu Santo para comprenderlas, para poder, Señor, obedecerlas, ponerlas en práctica y de esta manera ser edificados cada uno de los que estamos aquí. Dame claridad, sencillez, que puedas darme, Señor, fortaleza para poder predicar con claridad todo lo que vamos a ver en el día de hoy. Pido tu sostén y tu ayuda en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. El título del sermón es el mismo de la semana pasada, Sabiduría bíblica para tratar con el pecado ajeno. Cuentan por ahí la historia de un famoso profesor de teología que fue invitado a una conferencia sobre consejería bíblica, donde el tema en el que le tocó participar trataba acerca de la importancia de la exhortación y la corrección sana de los demás. En un momento este hombre formaba parte de un panel de preguntas y respuestas y justamente uno de los presentes le consultó a este profesor, profesor, ¿podría decirnos para usted qué tan determinante es evaluar bien lo que se dice cuando se corrige algo que está mal en otra persona? Bueno, el profesor, no dio ninguna respuesta apresurada. Se tomó un minuto para analizar la pregunta. Lo que hizo luego de pensar fue sacar de su maletín un cuaderno que tenía y le pidió a un asistente del público que se acerque hasta donde estaba él. Era un muchacho y miró a este muchacho que pasó al frente y le pidió, por favor, joven, tome este cuaderno y rómpalo lo más que pueda. No es extrañar que el muchacho esté allá mirado con rareza al profesor y medio que con un poco de vergüenza, empezó un poco a proceder con lo que le pidió. La gente del auditorio veía lo que hacía el muchacho y se empezó a reír un poco de los nervios porque era algo inesperado. A poco tiempo el joven también se empieza a reír diciendo, ¿qué estoy haciendo? Bueno, el profesor arengó al muchacho en que cumpliera con este experimento, ¿no? Con mayor ímpetu. Bueno, al cabo de unos segundos el joven es como que perdió toda la vergüenza y con un poco de esfuerzo más literalmente pulverizó el pequeño cuaderno que tenía y que el profesor le había dado. Una vez que terminó, el profesor le preguntó al joven, ¿te costó mucho sacrificio destruir mi cuadernito? El muchacho respondió, no, para nada, fue muy sencillo, ¿no? Como con un tono orgulloso por haber cumplido con la misión del profesor. Lo que no se esperaba al joven era la siguiente orden del profesor. Bueno,
ahora te pido que hagas el mayor esfuerzo posible para volver a entregarme ese cuadernito tal como te lo di. ¿Se imaginan la cara de este ayudante improvisado, ¿no? Quedó atónica, no sabía qué decir, no sabía cómo responder. Luego de que el profesor insistió, con la mayor sinceridad posible le respondió: es imposible enmendar lo que hice, profesor, haga el esfuerzo que haga. Bueno, el profesor le agradeció su sinceridad, lo invitó gentilmente a que vuelva a sentarse y mirando todo el auditorio les marcó con claridad: algo así podría pasar cuando uno quiere tratar con el corazón de una persona. Solo un poco esfuerzo y un mal juicio son necesarios para romper todo. Y luego, por más que uno se esfuerce, difícilmente pueda reparar el daño que hizo al corregir de una forma que no se debía hacer. Creo que todos entendieron en la audiencia y especialmente el que le preguntó entonces cómo tenía que ver lo que le había consultado. Creo que, me imagino que ustedes un poco pueden percibir la relación de la historia con lo que estamos viendo en esta sección del Sermón del Monte, especialmente lo que tuvieron la semana pasada. Es claro por lo que leímos que es muy importante el ser cuidadosos al tratar de confrontar y corregir, porque eso es lo que agrada a Dios. Pero también porque así nos guardaremos de consecuencias lamentables, así como veíamos en el relato que recién les mencionaba y como también estuvimos ya viendo en la primera parte acerca de algunas consecuencias. Mateo quiere dejar muy claro esto y por eso le recuerda a sus oyentes las palabras del Señor. Ellos tenían que tomar muy en cuenta que lo que se espera de ellos o de aquellos que van a heredar el reino de los cielos es una actitud correcta en relación con los demás. En particular, en este caso, estamos viendo al momento de confrontar y corregir el pecado de nuestro hermano. De acuerdo a eso, vimos que el texto nos daba 5 pautas que ya empezamos a ver, ¿no? Que debíamos prestar atención. La primera que vimos la semana pasada era no juzgando mal a los demás. Debían hacerlo con bondad y con rectitud, con una actitud que se emparente más a la de un hermano con un hermano y no con la de un juez y un acusado. El que así no lo hiciera se exponía, ¿se acuerda?, a recibir algo similar en su propia vida. Jesús le dijo: con la vara que medís, con la misma medida que medís, vas a ser medido. La segunda pauta que vimos era considerándose primero uno mismo. No hacerlo era como desear quitar la astilla del ojo ajeno sin ver la viga en el propio ojo. Como vimos también, Jesús mostraba que esta era una actitud hipócrita que Dios también desprecia, el querer obrar de esta manera. Ahora, por medio de estos conceptos, el apóstol Mateo, a su audiencia, quería dejar en claro que ellos necesitaban dar testimonio a los que los rodeaban que las normas del reino de Dios eran distintas a las que se enseñaban en el mundo religioso de aquel entonces, así como también en la época de Jesús, incluso como puede ser hoy por hoy. Pero para poder andar de acuerdo a la voluntad de Dios, necesitaban imperiosamente, como dice el título de nuestro sermón, sabiduría bíblica para tratar con el pecado ajeno. Solo así van a poder mostrar los frutos adecuados. Ahora bien, considerando que la situación en este sentido no es distinta para nosotros hoy, creo que haremos bien en continuar reflexionando en las verdades contenidas en este pasaje para poder obrar de una manera correcta. Por eso te animo a seguirme con la misma atención que la semana pasada. El tema del sermón es el siguiente: el creyente debe confrontar y corregir adecuadamente a los demás para agradar a Dios. Ese era el tema, igual que la semana pasada. El creyente debe confrontar y corregir adecuadamente a los demás para agradar a Dios. ¿Cómo lo hace? El texto, dijimos, da 5 pautas a considerar. No juzgando mal a los demás, considerando primero su propia vida, buscando el momento oportuno, solicitando la ayuda de Dios en oración y teniendo en cuenta la regla de oro. Esas son las 5 pautas, ¿está bien? Vamos a ver entonces hoy la tercera, ya vimos 2 la semana pasada. La tercera de las pautas es buscando el momento oportuno. El texto comienza con una nueva analogía del Señor. Ya estamos viendo que en este pasaje usa varias. Aquí usa una. Dice, versículo 6, lea nuevamente conmigo: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. ¿Qué quiere enseñar Jesús con esto? Bueno, hay muchas opiniones entre los eruditos,
¿Por qué ocurre esto? Bueno, debido a que, si vemos, presenta Jesús la analogía, pero no da muchas aclaraciones en cuanto a la analogía, simplemente la presenta. Esto hace que haya diferentes opiniones. Los puntos de vista en general de esta analogía, como usted la ve ahí, difieren en tres aspectos. Por un lado, las preguntas que se hacen los eruditos al estudiar este pasaje es ¿qué serían los santos y las perlas? Esa sería una de las preguntas. La otra pregunta que los eruditos hacen es ¿quiénes son los perros y quiénes son los cerdos de los cuales habla Jesús en esta parte? Y lo último, en cuanto a la actitud de estos animales, cuando habla de pisotear, de volverse y despedazar. Bueno, sin ser dogmático al respecto, creo que la mejor manera de interpretar esta analogía es a la luz de lo que Jesús viene enseñando ya en el pasaje. Al comienzo vimos que habló acerca de no juzgar mal a los demás, que se requiere una actitud misericordiosa y recta. Luego trató el asunto de que antes de confrontar y corregir a alguien, lo correcto es mirarse uno primero, ya que al no hacerlo era como querer tratar de quitar la paja del ojo del hermano sin ver la viga en el propio ojo. Ahora bien, supongamos que ya obedecimos estas dos primeras pautas, ya evaluamos bien la situación y como un hermano, no como un juez, estamos pensando en confrontar el pecado del hermano. Incluso ya también hicimos caso a la pauta número 2 y sacamos nuestra viga. Ya hicimos estas dos cosas. La pregunta es, ¿eso nos habilita ya para acercarnos a hablar con esta persona a la cual vemos su pecado en cuanto podamos? Sería así, cumplimos pauta 1, pauta 2, entonces ya está todo listo, vamos para adelante. Bueno, creo que la respuesta es no necesariamente, no siempre. Haber cumplido bien las primeras pautas no abren el panorama a que inmediatamente ya tengas que ir a confrontar y corregir el pecado de alguien. ¿Por qué no? Bueno, porque hay otro asunto que no podemos dejar de soslayar. No saber si el momento oportuno de hacerlo sea ya mismo o cuanto antes. Ya sea porque las condiciones no sean las más adecuadas o porque la otra persona no esté del todo preparado como para escucharte o por otras razones varias que puedan surgir. O sea, antes de avanzar entonces con tomar la iniciativa de lidiar con el pecado ajeno, debemos considerar el tiempo indicado para avanzar con esto. Ahora, ¿por qué creo que esto es lo que Jesús quiere enseñar en esta porción? Bueno, analicemos un poco lo que antes decía. Las dos primeras pautas, la de evaluar bien la situación, juzgar bien, y la de considerarse uno primeramente uno mismo, lo preparan personalmente al creyente para estar listo para tratar con el pecado. ¿Por qué? Uno ya evaluó bien la situación, lo pensó bien, va con un buen espíritu a hacerlo, entonces ya está bien uno. Uno también se considera uno mismo, esto ayuda a estar con humildad a la hora de tratar, pensando que uno también es pecador. Entonces ya se prepara uno. Pero en las relaciones humanas, hermano, no todo está enfocado en uno mismo y en las propias condiciones en las que yo estoy. ¿Puedo estar listo para hablar con alguien? Sí, puedo estar listo. ¿Eso quiere decir que ya está todo listo? No. Porque también hablamos de que tratamos con otras personas. ¿Qué debo hacer entonces? Bueno, dije primero, por supuesto, tratar con el propio corazón para estar listo. Así puedo ayudar bien. Pero luego, y muy importante también, buscar la manera adecuada de velar por el corazón de los demás, manteniendo el foco de ser de beneficio espiritual para sus vidas. O sea, y vamos a ver a partir de esta tercera pauta y más para adelante, en las relaciones humanas y en el querer ayudar a los demás, no solo debo guardar y velar por mi corazón, sino que tengo que tratar en lo posible de ver por el corazón del otro. Porque si solo pienso, y está bien que lo hagamos, en ver que esté bien yo para poder tratar en el otro, y cuando me refiero a bien yo es con una actitud humilde, con una actitud recta, con mansedumbre, con paciencia, también debo ver o intentar ver que el otro pueda estar bien para poder escucharme. Con eso en mente, pensando en este concepto, creo que la analogía entonces podría entenderse de una manera más sencilla. Lo santo aquí y las perlas serían justamente, si estamos viendo que lo que se trata es de buscar hablar a alguien, ¿no? Confrontarlo, corregirlo con su pecado, bueno, lo santo y las perlas serían esta exhortación misericordiosa y justa que queremos dar al que está pecando. Eso sería lo bueno. Estos elementos sanos
entonces se vuelven inútiles al ofrecerlo en un momento inoportuno. Tal y como sería darle algo bueno a, como dice aquí el texto, perros o cerdos. Y uno puede pensar un poquito esto y dice, bueno, pero darle algo bueno a un perro, ¿por qué estaría mal? Yo a mi pichicho le doy un montón de cosas buenas. Bueno, pero pensemos un poquito en el contexto histórico y cultural para verificar aquí un poco esto. A los perros en aquel tiempo rara vez se lo tenía como mascota doméstica, distinto como es hoy. Hoy nosotros sí, muchos adoptan perros, varios, y no hay ningún problema, pero en aquel momento no. A excepción de los que se utilizaban para arriar ovejas, en su mayoría los perros eran animales medio salvajes que vivían de la carroña. Andaban sucios, eran hambrientos, feroces, con mucha frecuencia por vivir así estaban enfermos o traían enfermedades. Por ende, eran peligrosos y sobre todo despreciados en general por las personas. No es como ahora que andan con su perrito acá arriba. No, eso ni hablar. No pasaba en aquel entonces. Los cerdos, por su parte, también eran animales, en el caso de los judíos, que representaban, por así decirlo, la mismísima inmundicia, como lo que más despreciable entre los animales. Si usted ve justamente, por ejemplo, en Lucas capítulo 15, versículo 15, los cerdos son usados en la parábola de Jesús para describir qué tan bajo había caído el hijo pródigo. Un judío apacentado cerdo, es decir, caíste en lo más bajo. ¿Se entiende? Como con los perros, tampoco a los cerdos se los domesticaba, ya que para los judíos eran animales impuros, no podían ni verlos. Es en el sacrificio de un cerdo en el templo a lo que se lo identifica como la abominación desoladora, referenciado en el evento realizado por el infame gobernador Antíoco Epifanes y que generó la famosa rebelión de los macabeos allí en el 168 a.C., lo que ya nos está mostrando la aversión judía a este animal. De ninguna manera sería un animal que se acercaría al templo, porque era impuro, inmundo para ellos. Ahora, pensando en esto, ¿se imaginan en este contexto tratar de darle algo santo, sea lo que sea, o de arrojarle perlas a animales como estos? Un comentarista resume la realidad de ambos animales de la siguiente manera. Puesto que un judío nunca hubiera tratado de domesticar un cerdo, la mayoría de estos animales en aquel entonces, al igual que los perros, eran criaturas salvajes que se alimentaban por sí solos, a menudo en vertederos de basura en las afueras de los pueblos. Al igual que los perros carroñeros, eran evaluados por las normas comunes y corrientes de aquel tiempo como feroces y asquerosos. Si alguien se ponía entre estos animales y su comida, es probable, como resalta Jesús en esta sección, que se volvieran y los despedazaran con sus pezuñas y afilados colmillos. No es como ahora, ¿se entiende? No es como ahora que usted lleva, ¿no? Le da su galletita al perrito y el perrito come. En aquel tiempo darle una galletita a un perro y te iba a comer la mano, porque no eran animales domésticos como en este tiempo. En conclusión, ante esto, nadie consideraría con seriedad darle algo santo a los perros, ni tampoco echarle perlas a los cerdos. No solo que estas bestias no lo iban a apreciar, sino que incluso responderían con agresividad a gestos de bondad de quienes los traten bien. Para nosotros, imaginémoslo, sería como una pérdida de tiempo. Nadie se tomaría el trabajo de hacer esto porque no tendría sentido. Sería desperdiciar lo que le dé a alguien así. Con esa analogía en mente, pensando esta situación, volvamos al pasaje anterior. Dijimos, la necesidad de quitar astilla en el ojo del hermano era real. ¿Se acuerdan? Antes teníamos que sacar la viga, pero hay una astilla en el ojo del hermano, en esa analogía. La persona que se quita la viga de su propio ojo ya puede verle con claridad, pero ahora al tratar de hacerlo recibe una respuesta similar a la analogía, ¿no? Decir, bueno, me saqué la viga, ya estoy listo, voy con humildad, voy con rectitud, voy de una manera bondadosa y le digo, vení hermanito, te voy a sacar, ¿no? Esa astillita, ¿no? Y ¡pam! Te muerde, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué un buen acto puede transformarse en una oportunidad desperdiciada para arreglar algo malo en un hermano? Bueno, porque probablemente no haya sido el momento correcto para la buena acción.
Y por eso algo bueno, así como los santos y las perlas, se convierte en una ocasión perdida para intentar tratar con el pecado ajeno a causa de no haber elegido el tiempo adecuado. Esto considero que es entonces el sentido de la enseñanza de Jesús en esta analogía. Así que la tercera pauta que debe considerar el creyente al corregir y confrontar a los demás adecuadamente para agradar a Dios es buscando el momento oportuno. Estos conceptos, hermanos, si nos ponemos a pensar, entendiendo la analogía lo que va, no creo que era muy extraño para la audiencia de Mateo, tal como lo es para nosotros. Conocemos la realidad de que en muchas ocasiones al querer corregir algo, incluso desde una buena iniciativa, los resultados fueron desastrosos porque no pudimos discernir que no era el tiempo pertinente para hablar o para tratar el asunto. Incluso no solo lo sabemos por los resultados que hemos visto en otros, sino por experiencia personal, en el sentido de que lo hemos sufrido en carne propia. Personas de nuestro entorno nos han venido a corregir en una circunstancia que no era la apropiada. Y en vez de ser para mejor, fue para peor en el momento. Hemos visto que no era el mejor momento. Y no necesariamente porque lo que trataron de corregir era incorrecto. Quizá era correcto lo que nos estaba marcando. Es que nuestra mente o nuestro corazón no se encontraban preparados para eso. Pero incluso en otras ocasiones, hermano, al corregir, para muchos se termina cumpliendo el famoso dicho, justamente al no considerar el momento, que al tratar de corregir lo torcido, lo único que logramos fue hacer leña del árbol caído. ¿Por qué? Porque no era el momento. Tal vez ni por asomo esa fue la intención que tuvimos. Había humildad en nuestro corazón y rectitud en el consejo. Pero ¿qué faltó? Faltó sabiduría en cuanto a la elección del momento. Y algo que tal vez pudo hacer o haber generado un cambio espiritual provechoso en la vida del otro, terminó cayendo en saco roto. Y cuando hablo del tiempo inadecuado, ya sea porque tal vez nos apresuramos o tal vez porque dilatamos mucho el tiempo al hablar. No es que inadecuado es simplemente decirlo pronto. A veces inadecuado es que dejamos pasar mucho el tiempo. Una persona no preparada para escuchar tu consejo es probable que responda mal. Ahora, ¿va a ser responsable de su reacción mala? Por supuesto que sí, está mal. Pero eso, que haya respondido mal, no elimina tu propia responsabilidad en el asunto. Porque cuando estamos enfocados entonces en realmente querer ayudar a los otros, lo haremos incluso teniendo muy en cuenta el momento propicio para hacerlo. Claro que sí, lo vamos a pensar. Porque vemos que eso es tan importante como que nuestra vida esté preparada para ir a confrontar. Ahora, antes de avanzar, se me ocurren algunas cuestiones a reflexionar. Por un lado, ¿no? Seguramente muchos están pensando, se han puesto a pensar, están ahí como quemándose el coco, pero, pastor, ayúdame, por favor. ¿Cómo saber el momento justo para conversar? Decime, por favor, pastor, y yo te hago caso, ¿cuándo es el momento? Justo en estos días, eso pasa, ¿no? Justo en estos días tengo que arreglar algo. ¿Cuándo es el momento? Decime, por favor, vos sos pastor, tenés que saber. Decime, ¿cómo hago? Bueno, mi respuesta es, no sé, qué sé yo, no sé cuándo es el momento exacto. No puedo responderlo de forma tajante, no tengo ni el poder ni la sabiduría, como diríamos nosotros, no tengo la bola de cristal como para saber cada situación puntual de cada uno. Ni está en mí, tendría que estar todo el día viendo cada situación, no es el caso. Lo correcto es que cada uno reflexione al respecto, porque ¿quién mejor que ustedes que conocen el asunto en profundidad? Ver y así resolver cuando se da. ¿Quién mejor que ustedes mismos saben la situación? Obviamente es más fácil a veces preguntarle a otro para intentar no mandar la macana, pero piensen, utilicen esa cabecita que Dios le dio para pensar cuándo es el momento adecuado. Seguramente va a acontecer que van a ver el momento adecuado. Ahora, aún así, aunque no puedo decir cada situación, sí puedo darte quizás algunos ejemplos
¿Qué sería, por ejemplo, un mal momento? Bueno, es obvio que si lo que vas a tratar es algo serio con un hermano, un tiempo propicio nunca será corregir así como de pasada, ¿no? No funciona, ¿no? Justo te quería decir algo, che, le tirás así, ¿no? Como un piano encima, no era el momento, evidentemente. Si es algo serio no es para tratarlo así a las corridas. Otra idea es, si podés ir a visitar a una persona y mate por medio, hablan de la situación, ¿no te parece mejor eso que tirar todo el asunto por un mensajito de WhatsApp? Mejor va y lo habla en persona, si es posible. Creo que se va entendiendo, ¿no? Vamos a otro ejemplo, un ejemplo súper cotidiano. En el hogar, imagínense, imagínate los hombres, muchachos. Imagínate que tu esposa está en plena preparación, mediodía, ¿no? Plena preparación de los chicos para el colegio, está cocinando, peinando a los peques, ¿no? Le dijo, prepárate, ¿no? Y está ahí preparándolo ella. Está revisando que no falte nada en las mochilas, está viendo si faltaba una notita, ¿no?, en el cuaderno de comunicado, está revisando el mensaje de chat de mami porque alguna que no se enteró que había que llevar la cartulina, y está tratando de recordar dónde dejé la sube. Todo eso, ¿no? Y, muchacho, ¿te parece que es el momento para que la frene y le diga, amor, tengo que decirte que me pareció mal como trataste a la verdulera de la esquina? ¿Te parece que sea el momento? Sé que parecen los ejemplos extremos, pero creo que ilustran el punto. Si uno está de verdad comprometido en buscar el bien del otro, va a tratar de hacer lo posible para encontrar el momento indicado. Como dije, eso no significa posponer el asunto ni tampoco apurar las cosas. Es tratar de darle al otro la posibilidad de que al recibir la exhortación sea un tiempo en el cual pueda recibirlo bien, independientemente si después te haga caso o no. Lamentablemente, en ocasiones, el pensar en buscar corregir en el tiempo propicio no es algo que nos preocupe demasiado. No es algo, realmente. Dice, bueno, tanto tengo que preocuparme. Y sí, tanto. Si realmente te importa el otro, lo vas a ver. Pero debemos recordar que no solo es importante porque los resultados podrán ser mejores, sino porque por lo que estamos viendo acá, esto es lo que agrada al Señor. No debemos dejar nunca de tener presente esto, hermanos. La siguiente pauta para buscar corregir adecuadamente el pecado de los demás es solicitando la ayuda de Dios en oración. El texto prosigue con otra declaración del Señor. Dice versículo 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Es interesante analizar lo que Jesús acá está enseñando. Antes especificó la importancia de no juzgar mal, de considerarse uno mismo y de buscar el momento propicio antes de confrontar y corregir el pecado de los demás. Lo que uno podría preguntarse, bueno, hago todo esto, ¿ya sé que voy a tener un buen resultado? Bueno, no, por supuesto que no. Es importante para cuidar nuestro corazón y el del otro, pero hay otra realidad que no se puede dejar de lado. La obra en la vida de aquel a quien se amonesta no es algo que dependa de nuestro consejo, incluso aunque se haya dado en el momento oportuno. Porque no tenemos que olvidar que no tenemos el poder de cambiar a nadie. Si bien anhelamos, ¿no?, movido por el amor, como vimos en la analogía, quitar la astilla de nuestro hermano, en definitiva, eso no quiere decir que quitar sea nosotros arreglar el problema. Nosotros podemos exhortarlo, corregirlo, hablarle como tenemos que hacerlo, pero el que trata internamente con esa persona es Dios. Es Dios. Pero, pastor, yo lo voy a corregir re bien. Perfecto, pero aún así nosotros no cambiamos el corazón de nadie. Nos encantaría que así fuera, pero no funciona así. Es Dios en que obra. Y eso, el que solamente Dios puede obrar en el corazón, nos expone ante la realidad de que indefectiblemente dependemos de Él. ¿Y a qué nos lleva eso? Bueno, evidentemente, por un lado, a depender de obedecer las pautas anteriores que venimos viendo, pero Jesús además agrega en esta sección
también teniendo presente a la oración como un medio por el cual podemos recurrir a la ayuda divina. A eso es lo que nos cita Jesús en esta sección. Consideren todo lo anterior, pero ahora ¿qué dice? Pidan y se les dará. Busquen y van a encontrar. Llamen y se les va a abrir. Oren por la situación. Oren antes de hablar. Oren, porque Dios los va a ayudar. Ahora, también aquí hay opiniones variadas entre los eruditos bíblicos respecto a por qué el Señor usa 3 verbos, cuando los 3 apuntan a lo mismo, que es orar. Bueno, considero que existen al menos 2 razones para usar varios verbos. En primer lugar, la repetición quiere mostrar la importancia que tiene esta acción no solo para algunos momentos, sino para todos los momentos en el proceso y para todos los otros procesos que puedan surgir. Siempre que acontezca una situación donde haya que evaluar bien y con espíritu amoroso a los demás, en que se tenga primero que considerar uno mismo o se trate de discernir el momento adecuado para corregir a alguien, el auxilio de Dios se vuelve esencial. Y esa ayuda se obtiene por medio ¿de qué? De orar. O dicho de otro modo, sin orar, difícilmente evalúes bien y con misericordia a los demás. Sin orar, te va a ser complicado que antes de tratar de sacar la paja del ojo de tu hermano, te quite la viga de tu propio ojo. Y sin rogar la asistencia de Dios en oración, te va a ser complicado buscar el momento oportuno para hablar. Pero lo que el Señor asegura es que si en cambio en humildad y con sinceridad el creyente solicita su ayuda, la va a recibir. Jesús lo dice aquí, van a recibir ayuda. Ahora, decía dos razones. En segundo lugar, creo que el propósito de 3 acciones, las 3 que acá, pedir, buscar, llamar, se enfoca como en que nos presentan distintos aspectos de la oración en busca de esa ayuda que necesitamos de Dios. El pedir se trata de aquello que anhelamos conseguir porque no es algo inherente en nosotros. Por ende, desde la posición de un suplicante rogamos al cielo para recibirlo. Por ejemplo, ¿qué pedimos? Pedimos en oración un espíritu humilde al confrontar en otros, porque por nuestro pecado inherentemente no lo somos. Necesitamos un corazón humilde, entonces pedimos. El buscar, que menciona aquí, se enfoca más bien en la persecución activa de un bien que necesitamos encontrar. Y por lo tanto en la oración se enfoca en que Dios allane el camino para que lo encontremos. Utilizamos este modo de orar, por ejemplo, cuando buscamos encontrar sabiduría para discernir el tiempo propicio para corregir. Ahora, aquí también aparece la acción de llamar. El verbo aquí es como no un llamado de una vez, es un llamado insistente, golpear varias veces. Jesús lo va a utilizar, por ejemplo, cuando cuenta la parábola de aquel que va a la casa de un amigo y que llama un montón de veces hasta que el amigo lo atiende. Esa es la idea de llamar acá. Aquí la podemos vincular con la perseverancia necesaria para no desmayar en el proceso, por lo que apunta a los ruegos insistentes que no bajan los brazos. Se pueden advertir en este tipo de oraciones cuando, por ejemplo, clamamos porque pasa el tiempo y, por ejemplo, no vemos que se presente la ocasión para tratar el asunto que queríamos con el hermano y no queremos darnos por vencido con esto. Ahora, en resumen, uniendo, como te digo, estos conceptos, la enseñanza sería la siguiente. Debemos orar en cada momento en el cual nos preparamos para confrontar y corregir a un hermano y utilizando las distintas formas al orar, el pedir, el buscar, el llamar. Pero incluso si miramos a continuación, Jesús usa otra analogía que refuerza la validez de la oración como un medio de recurrir a Dios por ayuda, al aclarar que esa es su voluntad y que por lo tanto le agrada que lo hagamos. Fíjese el versículo 9, dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pensemos en la situación. ¿Se imaginan un padre que cometiera estas atrocidades de dar piedra por pan o serpiente por pescado? No sería normal algo así. Un padre que ama a sus hijos le brinda regularmente las necesidades básicas que requiere sin titubear. Pero incluso ni los padres que son desamorados engañarían a un hijo
al punto de darle con maldad una piedra para que coma en lugar de un pedazo de pan, mucho menos una serpiente en un lugar de pescado. Ahora, con eso en mente, el Señor pregunta a continuación en el versículo 11. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Dijimos entonces y vimos que es claro que un padre más o menos amoroso nunca haría lo anterior. Si el hijo le pide algo tan básico como un pan, se lo da. Claro que se lo da. Las cosas básicas se lo da. La analogía entonces usada por Jesús para demostrar la buena voluntad de Dios para con sus hijos. Si ustedes, siendo pecadores, dan buenas cosas a sus hijos cuando ellos les piden, ¿cuánto más no hará por ustedes el Padre Celestial si se lo piden? Hermanos, ya sabemos la respuesta a esta pregunta de Jesús final. Él nos dará lo que le pidamos de acuerdo a su voluntad. Nos va a ayudar en la situación que estamos afrontando. No quiere decir que siempre responderá de acuerdo con nuestras demandas. Así como nosotros, si bien respondemos a nuestros hijos, no siempre le damos todo lo que quieren. Pero que lo ayudamos, lo atendemos, sí, claro que sí. Pero sí el Padre será amoroso para responder de la mejor manera de acuerdo a sus planes soberanos. Dicho de otro modo, no se puede obligar ni exigir al Padre que ante nuestra exhortación Él obre de inmediato o de acuerdo a lo que nosotros queremos. Decir, bueno, Señor, voy a hablar con tal, cuanto yo le hable tiene que hacerme caso. No podemos exigir eso a Dios. Pero sí podemos estar seguros, hermanos, que si oramos a Dios durante todo el proceso, cuando la situación termine, habremos agradado a Él. Eso sí podemos estar seguros. Incluso aunque el otro desprecie la corrección, incluso aunque no la haya escuchado por más que hemos orado. Y esto es importante, hermano, entenderlo, porque a veces juzgamos mal las cosas. El éxito en esto de corregir a alguien y en cualquier otra obra que hagamos para el Señor, nunca se debe medir por los resultados, sino por haber sido fieles. A veces pensamos, bueno, si salió todo bien quiere decir que Dios se agradó de mí. No necesariamente. Como menciona 1 Corintios capítulo 4, versículo 2, sobre aquellos que sirven a Dios, lo que Dios requiere no es que seamos exitosos en todo lo que hagamos, sino que seamos fieles a Él en todo lo que hagamos. Eso es lo que es importante para Él. Para que se entienda, podemos haber hecho una confrontación que no haya sido del todo correcta y que Dios use igual. O sea, a pesar de nosotros, Dios puede usar algo que tal vez hicimos. O puede que, en todo caso, que haya sido correcta y que no haya producido el fruto que anhelábamos. Ahora, entre estas dos situaciones, tened por seguro que en el segundo caso agradamos más al Señor, aunque las cosas no hayan terminado como hubiéramos querido. Así que tengamos en cuenta eso para no pensar mal. Ahora, yo creo que en todo esto que está hablando en este último texto, hay algo que también considero que no puede obviarse y que aparte es de mucho ánimo si nos ponemos a pensar. Estamos viendo sobre esta situación de tratar de corregir a otro, hemos experimentado esto y entendemos una realidad, tratar con los pecados de los demás no es fácil. Ya lo estamos viendo y más de acuerdo a como Dios quiere, no es fácil. Lidiar con nuestro propio corazón para obedecer con cada pauta tampoco lo es. Presentamos cada una de las pautas y a medida que avanzamos vemos que es dificultoso. Es dificultoso evaluar bien con un espíritu amoroso, con rectitud. Es difícil considerarse uno primero. Es difícil estar siempre pensando en el momento adecuado. Es difícil a veces. Pero bueno, también sabemos, somos pecadores, somos limitados. Y muchas veces sentimos que no podemos hacer la tarea correctamente. Y por ende, ¿qué nos pasa? Y nos sentimos tentados a veces a no querer cumplir con todo esto. Decir, bueno, ya que otro se encargue. No, yo no puedo, yo no sé.
yo no lo voy a lograr. Pero ¿saben una cosa, hermanos? No debemos desanimarnos a causa de lo difícil que sea todo esto. ¿Y qué nos puede motivar a no desanimarnos? Bueno, lo que Jesús indica en esta porción, que en todo este trabajo tan difícil, escúcheme, no estamos solos. No estamos solos en esta tarea. Dios no nos deja solos. El Padre está disponible 24/7 para que recurramos por ayuda. Fíjense que acá dice, pidan, busquen, llamen. El Padre va a responder. Si ustedes pueden hacer cosas buenas siendo malos, cuánto más el Padre va a actuar. Y no solo está atento, además es un Padre amoroso que nos da buenas cosas. Y no lo digo simplemente yo, hermano, o otro pastor de que Dios es bueno y nos da cosas. ¿Quién nos está diciendo acá que el Padre nos da buenas cosas? Su Hijo, el que mejor lo conoce, nos dice que Él nos da buenas cosas. Nos dice que podemos pedirle. Nos dice que es un Padre amoroso, que es mucho más amoroso que cualquier padre del mundo. Si su Hijo, que lo conoce bien, está testificando acerca del Padre, ¿cómo desconfiar? ¿O cómo querer bajar los brazos ante esta realidad? Cuando el propio Hijo de Dios nos dice cómo es Dios. La cuarta pauta que se presenta para que el creyente confronte y corrija adecuadamente a los demás, agradando a Dios, es que solicite la ayuda a Él en oración. Esta realidad debía llevar una profunda reflexión a los oyentes de Mateo, como debe hacerlo con nosotros también, hermanos. Tristemente, muchos, hermanos, toman en poco el poder y la importancia de la oración para estos asuntos en la vida cristiana. Muchos toman en poco. Muchos no reciben porque no piden. No encuentran porque no buscan. No se les abre porque no llaman. ¿Y cómo es posible? ¿Cómo es posible que alguien, Jesús dice, no, pidan, llamen, busquen? ¿Cómo es posible que Dios nos dice eso y lo sabemos y aún así no actuamos así? Bueno, porque muchos no se enfocan en lo que Dios quiere, sino en lo que ellos mismos desean. Por eso no lo hacen. Y no se trata si se ora o no se ora, hermano, porque lo estuvimos viendo ya anteriormente en este Sermón del Monte. No podemos decir que los religiosos, fariseos, los escribas de la época de Jesús no oraran. Ellos oraban. Claro que sí oraban, muchas veces oraban. No podemos decir que se trate de si oro o no oro. Oran. Pero las oraciones de ellos no eran correctas. Ellos no se enfocaban en la gloria de Dios ni en la edificación de los otros, sino en su autoexaltación personal, porque bueno, había que hacerlo. El Señor mencionó ¿se acuerdan? En Mateo capítulo 6, versículo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pedían, pero pedían mal. Algo similar a lo que Santiago también confronta allí en Santiago capítulo 4. Codiciano tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal. La gente ora, pero no motivado en lo que tiene que ser, o pidiendo de una manera incorrecta, para su propio beneficio. Bueno, el que ora así no puede pretender ayuda de Dios. Los religiosos fariseos de la época de Jesús estaban en esta situación. Lo peligroso es que los discípulos de Cristo, los herederos de su reino, cayeran en la misma clase de falsedad e hipocresía. Y que entonces pareciera que pidieran,
parecía que podían buscar, parecían que podían llamar, pero que no fuera en verdad así. Muchas veces pasa que pareciera que estamos pidiendo, pero en realidad no estamos pidiendo. ¿Cómo puede ser? Bueno, porque, por ejemplo, incluso en nuestras oraciones a veces nos engañamos a nosotros mismos, orando por algo, pero con un espíritu, con una mente que no se alinea con el contenido de nuestros ruegos. Estamos orando, estamos diciendo cosas, pero por dentro estamos deseando otra. ¿No te ha faltado ocasión, por ejemplo, cuando alguien pidió humildad y pidió rectitud para evaluar la vida de su hermano, pero en su corazón ya lo estaba menospreciando, viéndolo como más pecador que él, diciendo, Señor, ayúdame a tener, por favor, humildad. Este es un desastre, pero Señor, ayúdame, aunque sea un desastre, a poder hablarle con humildad. Gracias porque no soy, Señor, así como Él, pero ayúdame. ¿Cómo podemos orar así? ¿Acaso no te ha pasado de orar a Dios diciendo, Señor, bueno, ayúdame a discernir el momento adecuado para hacerlo? Y estás orando, pero por dentro diciendo, mañana lo veo y le voy a decir. ¿Y cómo entonces? ¿Ha pasado así? La pregunta que nos podríamos hacer es, ¿queremos realmente que Dios nos ayude a no tener un espíritu crítico? ¿Queremos que Dios nos ayude a ser más recto y humilde de verdad? ¿O solo lo decimos en la oración porque, bueno, es lo correcto? O porque, bueno, estamos en oración con otro hermano y ¿qué voy a decir? ¿Voy a decir algo distinto? Se van a dar cuenta que no. ¿Realmente anhelamos? ¿Querés o no querés que Dios te ayude a discernir el momento preciso para tratar con el otro? Alineemos nuestro corazón a lo que oramos, porque si no, lo que oramos no tiene sentido. Seamos sinceros, hermanos, seamos coherentes. No descuidemos la oración tampoco como uno de los medios que tenemos para buscar la ayuda de Dios. Y cuando solicitemos la ayuda de Dios, hagámoslo con sinceridad y humildad, confiando que Él nos puede responder y reconociendo cuánto necesitamos que Él intervenga en la situación. Porque, hermanos, sin su ayuda no vamos a poder lograr nada. Finalmente, la última pauta, sígame por favor, es teniendo en cuenta la regla de oro. Jesús termina esta sección dando una conclusión. Fíjese, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Con el así que podemos determinar que aquí el Señor concluye su lista de pautas, brindando una más, que es el cierre de esta parte de su enseñanza. En esta cláusula final nos encontramos con lo que la mayoría de los eruditos, incluso el mundo en general, identifica como la regla de oro, que reza lo que leímos recién. Todo lo que quieran que los demás hagan con ustedes, háganlo así también ustedes con ellos. Ahora uno dice, bueno, este es bastante fácil, la regla de oro, todos la conocemos. Bueno, pero respecto a este concepto hay cuestiones que considerar que son muy interesantes, porque tal vez la damos por sentada, porque es muy famoso. Pero pensemos un poquito. Miren, por un lado, esta famosa regla de oro que Jesús cita acá, ya era conocida entre las personas de aquel entonces, por lo que en un sentido no es algo que Jesús enfatizaba que fuera novedoso en la historia. Pero en otro sentido sí lo era, porque como él la menciona, es diferente a cómo se conocía este concepto hasta ese momento, que era esencialmente de forma negativa, cuando él aquí lo está presentando de forma positiva. Algunos me miran, ¿qué es eso? Escúcheme, presta atención. Hasta ese tiempo, la regla de oro, tal como se conocía, apuntaba al hecho de no hacer nada a los demás que no queremos que ellos hagan con nosotros. Así era como se conocía. Bueno, como leemos acá, Jesús modifica la regla dándole un tono positivo. Él no dice no hagan, él dice
hagan con los demás lo que quieran que los demás hagan con ustedes. Parece un detalle menor, pero no lo es. No lo es. Porque la motivación en este caso es distinta. Además que el concepto de Jesús se alinea correctamente con la revelación bíblica, ya lo vamos a ver. Porque cuando alguien piensa en no hacer con otro lo que no quieran que hagan con él, el foco está puesto en uno mismo y no en el otro, en lo que yo no quiero. Cuando la regla de oro es pensada como Jesús la presenta, el foco está puesto primero en los demás antes que uno mismo. No me abstengo de recibir un mal, sino que procuro hacer un bien. ¿Dónde está el foco en este caso? En el otro, no en uno mismo. Pero ¿por qué digo también que este cambio está apuntalado por la verdad bíblica? Porque como va a enseñar Jesús más adelante, el segundo mandamiento central de las Escrituras afirma que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. ¿Se acuerdan? Ya lo vamos a estudiar, pero Mateo 22, 37. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Por eso Cristo aclara que este concepto, como dice allí nuestro pasaje, resume la ley y los profetas, porque es una versión simplificada de gran parte de lo que la revelación bíblica enseñaba. Jesús enseña en modo positivo porque era lo correcto de acuerdo a la revelación bíblica. Dicho de otro modo, la regla de oro según el mundo apuntaba con egoísmo al cuidado de uno mismo. La regla de oro según Jesús se enfoca en el bien del otro, de acuerdo a la expresión más elevada del amor. Aunque parecían parecidas, no son lo mismo. Jesús presenta un pequeño, gran cambio que ampliaba y aclaraba el concepto hasta aquí existente de la regla de oro, que era limitado y que era impreciso. No era lo mismo. Un comentarista refleja este cambio histórico de Jesús dando algo de contexto. Escuchen, miren. Él presenta a Jesús un cambio revolucionario en la regla de oro. Todas las demás formas de este principio básico se han dado en términos puramente negativos. Solamente lo hice recortado porque es más largo, pero escuche, dice, y se encuentran en la literatura de casi toda religión y sistema filosófico importante. El rabino judío Hillel manifestó, lo que te es odioso, no lo hagas a otra persona. El libro apócrifo de Tobías enseña, lo que tú mismo aborreces, a ninguno hagas. Confucio afirmó, lo que no quieres que te hagan, no se lo hagan los demás. Un antiguo rey griego llamado Nicocles escribió, no hagas a otros lo que te hace enojar cuando lo experimentas a manos de otras personas. El filósofo Epicteto declaró, el sufrimiento que evitas para ti mismo, no se lo aflijas a otros. En cada caso, fíjense que el énfasis es negativo. Jesús cambia esta idea. ¿Qué podemos determinar de este cambio que da el Señor? Que Él buscaba darle el sentido correcto a la voluntad de Dios, que era algo ignorado por las religiones falsas y por las filosofías humanas, pero que no solo era ignorado por ellos, era también despreciado por los líderes religiosos judíos. Los escribas y fariseos no pensaban las cosas en términos del amor sacrificial de otros, sino más bien en la búsqueda del provecho personal. Y nada estaba más alejado del agrado del Padre. Pero como Jesús viene explicando, los ciudadanos del reino de los cielos no andan como el mundo anda. Ni se comparan a aquellos que viven una religiosidad superficial. Como Él viene explicando, la justicia de aquellos que pertenecen a su reino es una justicia mayor que la de los religiosos superficiales de aquel entonces. Y se refleja, por ejemplo, que en el momento de confrontar y corregir a los demás, consideran la regla de oro del modo que Jesús la presenta. Buscan hacer con los demás lo que quieren que los demás hagan con ellos. Buscan el bien y la edificación personal o espiritual de los demás porque los aman sacrificialmente. Aman a otros sacrificialmente. Pero también cabe decir que con esta
explicación de Jesús es como que Jesús, y después va a seguir haciéndolo, pero se empieza a quedar muy claro que Él traza una línea. Jesús delimita las cosas. Y es muy claro con esto. De un lado de esa línea se encuentran aquellos que viven de acuerdo a sus propios deseos y que no son parte del reino de los cielos. ¿Qué pasa con ellos? Practican la regla de oro, pero de acuerdo a los patrones mundanos, no haciendo a los demás lo que no quisiera que hagan con ellos. Pero su esfuerzo no va más de eso, ni tampoco pueden hacer más. En su pecado no pueden reflejar un amor sacrificial constante. Por ende, a eso que hacen no puede llamarse la regla de oro, porque no hay nada realmente valioso en la motivación de actuar por temor a no recibir lo mismo. En cambio, para los herederos del reino de los cielos, la motivación pasa por un amor desinteresado, que ama a los demás como a sí mismo y que trata a los otros de la misma manera que quieren que lo traten a ellos. Hay una diferencia. Ahora, lo que queda por evaluar es cómo esto se conecta con la enseñanza central que está dando el Señor. Así como el no juzgar a los demás, considerarse primero uno mismo, buscar el momento oportuno y solicitar la ayuda de Dios en oración son pautas centrales a la hora de confrontar y corregir el pecado de los demás, el tener en cuenta la regla de oro, de acuerdo a los términos de Jesús, es la quinta y última pauta que el texto presenta si queremos agradar al cielo en este asunto. Es un concepto que en cierta medida incluye todo lo anterior. Debemos evaluar con misericordia y rectitud al hermano que vamos a confrontar, así como queremos que los demás también hagan con nosotros. Debemos quitar la viga de nuestro propio ojo para entonces quitar después la paja del ojo de nuestros hermanos, así como queremos que los demás también lo hagan con nosotros. Debemos buscar el momento adecuado para ir a corregir y debemos orar por la situación antes de ir a hablar, así como deseamos que los demás también busquen el tiempo propicio para hablarnos y que también pidan ayuda a Dios en oración antes de corregir y confrontar nuestro propio pecado. Cuando consideramos entonces la regla de oro tal como Jesús la presentó, vamos a estar agradando a Dios. Nos estaremos enfocando en el bien de los demás y en definitiva vamos a reflejar el amor de Cristo, que no se agradó a sí mismo cuando vino a este mundo, sino que puso su vida en favor de nosotros. Pablo dice en Romanos capítulo 15, versículo 1 adelante, así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Hermanos, el Evangelio nos presenta la mayor muestra de amor. Pablo dice en Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es su obra la que nos salva. Pero también, desde el momento que somos salvados por el Señor, a través de su obra, de lo que Él hizo, nos deja el ejemplo más precioso que tenemos, al cual debemos imitar en obediencia a la hora de tratar con el pecado de los demás. Jesús lo va a decir más adelante, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Esta conclusión seguramente debía llamar la atención de los oyentes de Mateo, como debería hacerlo también a nosotros, hermanos. Somos llamados a andar de acuerdo con la regla de oro porque eso es lo que agrada a Dios y porque en definitiva es la muestra del amor que habita realmente en cada hijo de Dios. Como resalta el pastor John MacArthur enseñando acerca de esta porción, el amor desinteresado no sirve para evitar su propio daño o para asegurar su propio bienestar. Sirve para el bien de la persona a la que se sirve y sirve en la forma en la que le gusta ser servido, ya sea que alguna vez reciba tal servicio o no. Ese nivel de amor, es el nivel divino y puede lograrse tan solo con la ayuda divina. Solamente los hijos de Dios pueden tener relaciones correctas con los demás, porque poseen la motivación y el recurso para abstenerse de condenar a otros con arrogancia moral y para amar en una manera
totalmente desinteresada. Hermanos queridos, es obvio que la advertencia de aquel entonces de Jesús que Mateo trae a colación tiene plena vigencia para este tiempo, porque no va a faltar ocasiones donde nos sentamos tentados a hacer las cosas pensando en nosotros mismos y no en los demás. Dicho de la forma más clara, en el proceso de tratar con el pecado de un hermano en la fe, no trate de hacer las cosas enfocado en vos mismo. ¿Por qué? Porque así es como vive el mundo. Pero en el reino de Dios, las cosas funcionan de manera distinta. Y como un fruto de la nueva vida en Cristo, nos sometemos a su voluntad. Nos sometemos a su voluntad. Solamente lo vamos a ver ya un poquito más adelante. Él dice, no todo el que me diga Señor, Señor, sino el que me haga mi voluntad. Porque esos son los que realmente tienen a Jesús como Señor, no el que simplemente lo diga. El fruto de la nueva vida en Cristo es que nos sometemos a su voluntad y no a lo que nosotros pensamos que es mejor. Los creyentes son parte del reino de los cielos, pero no son los que mandan en el reino de los cielos. El que manda en el reino de los cielos es Dios. Él determina cómo se hacen las cosas en su reino. A través de su palabra nos deja los términos en los cuales se vive. Y como siervos suyos no determinamos ni cambiamos la regla en su reino. Lo que hacemos es someternos a Él y a lo que Él dice. Vivimos conforme a lo que Él quiere, aquello que Él nos ha revelado en su palabra. Próximamente vamos a seguir desarrollando mejor este concepto. No hay matices en esta vida. O entramos por la puerta estrecha y caminamos por el camino angosto, o seguimos por la puerta ancha y el camino espacioso. ¿Cuál es la diferencia? Que uno nos lleva a la vida y el otro a la perdición. Mi pregunta es, ¿por cuál estás transitando? Esta es una realidad que vos también tenés que meditar en esta tarde, querido oyente. Cada uno de los que están en este lugar y todavía no ha rendido de verdad su vida a Cristo. Tu vida tal vez te pareciera no marchar mal, pero entendé algo, por favor. Por más que vos pienses que tu vida no está tan mal, si Dios todavía no ha redimido tu alma, por más que vos pienses que tu vida está mal, tu vida es un completo desastre. No, pero yo tengo una buena vida, yo no hago mal a nadie, yo dentro de todo me porto bien. ¿Sabés cuál es el problema? Que no tenés que cometer el error de evaluar tu vida a la luz de los demás, viendo así como más bueno que otra persona. Porque Dios no te juzga a la luz de lo que son las otras personas. Dios te juzga a la luz de su propia justicia. Y de acuerdo a la luz de su propia justicia, si todavía Él no te salvó, te estás encaminando a la perdición eterna. Porque ante Él estás en faltas. Tus buenas obras no cubren tu maldad. Por eso, si hoy te fuera de este mundo, te espera un juicio y la ira eterna de Dios en el infierno, el lugar que está preparado para todos los que rechazan el Evangelio. Pero ¿sabes una cosa, querido oyente? La buena noticia del Evangelio es que hoy eso puede cambiar. Eso puede cambiar en esta misma tarde. Cristo vino al mundo para salvarnos, entregó su vida en la cruz para redimirnos, resucitó al tercer día, hoy vive y pronto regresará para juzgar a vivos y a muertos. En esta tarde te está llamando a que abandones tu pecado, que reconozcas tu bancarrota espiritual, que no te podés salvar a vos mismo y que vengas a Él con fe. Querido joven,
querido anciano, que todavía estás lejos de Cristo, confía en Él hoy de todo corazón. Vení a Él. Si todavía estás en tu pecado, viviendo para vos mismo, dejá de mirar para vos mismo y mirá a Cristo. Mirá a Él de todo corazón con fe y recibirás el perdón de tus pecados y la vida eterna. Vení hoy a Jesús, por favor. No esperes más. Bendito Señor, te agradecemos por tu palabra que habla nuestras vidas. Nos enseña cómo es que tenemos que tratar de corregir y confrontar el pecado de los demás. Cómo es lo correcto de hacerlo para así agradarte. Ayúdanos, Señor, a considerar todas estas pautas preciosas que nos has dado. Como escuchábamos más temprano, vos nos cuidás, sos nuestro refugio. Por eso nos das cada una de estas pautas para que podamos vivir de acuerdo a tu agrado, Señor. Ayúdanos a tenerlo presente, a andar de una manera que te honre y así que vos puedas ser exaltado. Pido tu ayuda y tu sostén durante toda la semana en Cristo Jesús. Amén.